Sígame, por favor, en la lectura del Salmo. Estoy en la versión de Reina Valera. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el Salmo es uno de los poemas más apreciados y queridos y comúnmente citados en el corpus de la literatura bíblica. Una joya de la literatura engastada con figuras retóricas que apelan a las emociones. Ya algunos estudiosos comentan que el Salmo apela a la ekfrasis, que es un término retórico que se usaba para denotar el lenguaje descriptivo que había en el texto. Y dicen los eruditos que se utiliza este término con la intención de generar un tipo de imaginación pictórica en los lectores y que se satisfaga los propósitos del autor del Salmo. Y el énfasis que nos presenta el Salmo 23 es la manera en que se enfoca la atención y el cuidado personal de Yahvé, el cuidado que el pastor proporciona a su rebaño. Y el Salmo está en retrospectiva desde la lente y desde la pluma de David, de su experiencia como pastor de ovejas. De manera que el Salmo está escrito desde la perspectiva y en base al conocimiento de un pastor. Y las imágenes aquí son vívidas. Pareciese que David nos indujera a que apeláramos a la concreción literaria, es decir, a la imaginación cuando leemos cada línea del Salmo. El Salmo es fiel a su estilo retórico de la poesía hebrea, construido bajo los paralelismos. Usted recordará que la poesía hebrea carece de métrica. Y más bien su esencia se concentra en la construcción de sus líneas o de sus colos, que están construidos a base de los paralelismos hebreos, sinónimos, sintéticos y antitéticos. Y lo que muestran las líneas del Salmo son bicolon, dos líneas, la mayoría están en paralelismo sinónimo y tiene unas cuantas líneas en paralelismo sintético. Pero
Quisiera presentarles en esta noche, sin entrar exhaustivamente en ello, la estructura que presenta el Salmo para tratar de capturar la idea que nos presenta el autor. El Salmo está bajo la construcción de una estructura de quiasmo concéntrico. Usted sabe y recordará que los quiasmos es una manera que utilizaba la literatura profética para presentar las ideas, los pensamientos, de una manera que capturara la atención del lector. De manera que aquí el Salmo está construido bajo una figura que trabaja de afuera hacia adentro, donde el énfasis está en la parte central. Hay una idea que lanza aquí y luego esa misma línea de pensamiento está al final. Luego está una segunda idea que se repite en la penúltima idea. Y hay una idea central que también tiene una inclusión, que tiene también un quiasmo. Una idea, un centro, y la misma idea se vuelve a repetir. Vamos a tratar de construirlo aquí. Tome su Biblia, por favor, y vaya al Salmo 23. Y le invitaré que ponga su atención en lo que las dos líneas tratan de decirnos y colocaremos un título descriptivo a continuación. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Los dos primeros versículos. El primer versículo nos presenta un paralelismo sintético, la síntesis. Jehová es mi pastor. Como si esa fuese la declaración general. Y luego David nos va a describir las acciones de un pastor. Entonces, el versículo 1 está en paralelismo sintético. Y el versículo 2 es un bicolón que tiene dos líneas que van en paralelo. Dos líneas que expresan la misma idea. La primera línea del versículo 2 es que en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Y la segunda línea sigue el mismo pensamiento. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y la idea que David quiere presentar aquí, pastos y agua, es provisión completa. Provisión completa es el título descriptivo allí, en los dos primeros versos. Versículos 1 y 2. Todo lo que necesita la oveja para la supervivencia, el desarrollo, su confort, su estabilidad, está aquí. Pasto y agua. No entraremos en los significados más en esta noche. Versículo 3. Ahora cambia el pensamiento. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él restaurará mi alma. Como si aquí la oveja se hubiese desviado.
como si la oveja hubiese resbalado y necesita restauración. Entonces, él pasa de la provisión completa, pasa a la restauración intencional. Tenemos entonces una primera línea de provisión completa y una segunda línea de restauración intencional. Eso es el versículo 3. Son títulos descriptivos lo que estamos colocando aquí. Ahora, la atención del Salmo está aquí. Este es un quiasmo concéntrico. Las capas exteriores y el meollo está aquí. Versículo 4. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y la idea que tiene aquí David es diciendo que no hay necesidad de temor. No hay necesidad de temor. ¿Por qué no hay necesidad de temor? Por la presencia del Señor. Incluso, dice David, incluso si paso por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Ahora, dentro de este tercer pensamiento está suscrito un quiasmo también. Dos ideas paralelas y una idea central. En primer lugar dice, aunque yo pase por el valle de sombra y de muerte, significa que tenemos necesidad de protección. Tenemos necesidad de rescate. El ser rescatado para las ovejas es una necesidad, no es algo opcional por la tendencia natural que tiene la oveja de extraviarse, de entrar en pánico, quedar paralizada y ser presa de la fiera feroz. Entonces, tenemos necesidad de protección, de rescate, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y lo que David nos dice aquí es cómo esperar el rescate. ¿Cómo se espera el rescate? Sin temor. Estar tranquilo. Ya lo ha dicho aquí. No hay necesidad de temor por la presencia del Señor. Ahora, todos tenemos necesidad de protección, todos tenemos necesidad de ser rescatados, y esta segunda línea que va en paralelo con esto debe llevar la misma idea. Y lo que nos va a presentar aquí es su habilidad para rescatar. Y la habilidad para rescatar es que ese buen pastor utiliza la vara y el callado. Entonces, nos presenta los tres primeros pensamientos. Provisión completa, restauración intencional y no hay necesidad de temor por la presencia del Señor. Aquí está el énfasis. Tenemos una necesidad de ser protegidos, cómo esperar el rescate y la habilidad para rescatar. Ahora,
construiremos la segunda línea de pensamiento que vaya en paralelo con esto. Restauración de algo que se ha estropeado. Y entonces uno piensa en esto. Luego que se restaura, ¿qué sigue para que eso sea instaurado nuevamente a su estado original? El salmista sigue la línea de pensamiento, versículo 5. Siga conmigo ahí en el Salmo 23, por favor. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya ahora no hay restauración, ya esta oveja fue restaurada. Ahora lo que hay es una renovación intencional. De la restauración se pasa a la renovación. Entonces las ideas van construidas en paralelo. Y ahora, en la última línea de pensamiento, también debe hablarnos de provisión. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso también es provisión, pero ya no es una provisión solamente completa, sino que es una provisión continua. Y ahí tenemos una bella estructura quiásmica, concéntrica, de cómo uno hacer una lectura rica de imágenes que podemos cerrar nuestros ojos y evocar la tarea del pastor y cómo transferir todo eso a nuestras vidas. Provisión completa, provisión continua, restauración, renovación, y todo eso garantizado por la presencia del Señor en nuestras vidas. De manera que la esencia del texto aquí lo podemos observar como el Señor, la idea central está aquí, presenta su bienestar, su cuidado y atención personal sobre su rebaño. Pero también hay otro aspecto que quisiera presentar. El video me dicen que va a estar en YouTube también, grabado. Entonces voy a borrar aquí y luego usted podrá, si quiere, volverlo a ver. Porque mientras el salmista adoraba al Señor, ustedes recordarán que los salmos mismor son oraciones, poemas cantados al Señor. Y mientras David adoraba al Señor, recordó diversas arenas en las que anteriormente él había cuidado las ovejas en su juventud y ahora las proyecta al Señor como el verdadero pastor de Israel y en la experiencia de cuidado que Dios ha tenido sobre su vida. Y aunque no tenemos información sociohistórica adecuada de las antiguas prácticas pastorales en Israel, el texto nos indica el cuidado pastoral en diferentes arenas. Vaya conmigo al texto y le indicaré allí. En primer lugar, donde llevaba David a las ovejas. Versículo 2. En lugares de delicados pastos. Delicados pastos o pastos verdes.
como usted quisiera anotarlo. En segundo lugar, aguas de reposo, en aguas tranquilas. Tres, confortará mi alma, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicias, en cruces, caminos confusos. Porque precisamente ahí donde la oveja se extravió y necesita ser otra vez encaminada. Esas son las encrucijadas. Cuatro, en los valles de sombra. De sombra y muerte. 5. ¿Dónde? Delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando en un área de banquetes. Y 6. ¿Dónde? En la casa del Señor. Y lo que David está escribiendo aquí es cómo él ha sido pastoreado por el Señor. Cómo el Señor le ha tratado con benevolencia y ha cuidado cada aspecto de su vida en 6 diferentes escenarios. Y aquí está la parte climática. El Salmo camina en un aspecto ascendente. Lo mejor, dice David, es que yo estaré siendo pastoreado en la casa del Señor por largos días. Las experiencias precedentes van perdiendo brillo en la medida en que él pone su mirada en el destino final, la casa del Señor. David tiene una esperanza escatológica aquí, y es la esperanza de morar en la presencia del Señor. Y me anticiparé aquí, es la misma esperanza que usted y yo debemos tener en esta hora. No es la mirada de la esperanza de aquí a luego del 13 de abril y se prorrogan la cuarentena y los meses, algunos hablan de 9 meses, de un año, reactivación económica y estabilidad para el otro año. No, nuestra mirada tiene que estar allá. Una mirada escatológica, que un día el Señor vendrá por su iglesia y la levantará, glorificará sus cuerpos, vendrá, moraremos, juzgaremos y luego estaremos en la presencia del Señor por siempre y para siempre. Y esa debe ser nuestra mirada. Ahora, la estructura del Salmo y la descripción de las arenas nos lleva al mensaje de esta noche, donde quisiera que usted y yo nos concentráramos en esta noche. Aquí. En el valle de sombra y muerte. En el valle de sombra y muerte. Y los valles tienen un escenario majestuoso. La perspectiva y los paisajes que ofrecen los valles son espectaculares. Grandes montañas, aguas cristalinas, en otros aguas turquesas,
mucha vegetación. Pero los valles van cambiando su entorno de acuerdo a las estaciones y de acuerdo a las épocas. Los valles también tienen desfiladeros. Por un lado son escarpados y por el otro lado son angostos, por lo que su transitar lo hace peligroso. Y el valle que no elegiríamos visitar precisamente es este valle, el valle de sombra y de muerte. Pero David dice que por esos valles él hizo transitar a su rebaño. Y David dice que por ese valle el Señor lo hizo transitar. Y es el mensaje en esta hora. Es el mensaje en esta hora. Que nuestro Señor, que solamente miramos las otras arenas de provisión, de tranquilidad, de las aguas tranquilas, pero nos olvidamos del valle de sombra y de muerte. Y allí David nos está diciendo que en su experiencia de pastor hubo un momento en que hizo transitar al rebaño y en su experiencia personal él fue llevado a través del valle de la sombra y de la muerte. Y a donde nos quiere llevar David es que cuando somos llevados a través del valle y de la sombra de la muerte, debemos tener la actitud que todo creyente debe tener. Tranquilidad, paz en su corazón, porque el Señor está con él. Ahora, nosotros, nuestro buen pastor nos está haciendo transitar por el valle de la sombra y de la muerte. Sí, claro. Porque quien nos está llevando por allí es el Señor. Las ovejas no eligen los lugares peligrosos, las ovejas no eligen lugares de peligro. Las ovejas que son tímidas no caminan hacia lugares donde sabe que su vida va a ser expuesta. Y uno se pregunta, ¿cómo terminó David caminando en medio del valle de la sombra, el camino lleno de peligros y de riesgos, expuesto a la muerte? Pues su pastor lo condujo allí. Y Cristo, nuestro Señor, nuestro buen pastor, nos acuesta sobre delicados pastos. La oveja necesita recostarse. ¿Sabía eso? Pero la oveja para recostarse tiene que tener ciertas experiencias. Uno, debe estar saciada. Y dos, el temor y el miedo debe estar ausente de sus vidas. Así que lo que el texto está diciendo es que hay experiencias en la vida a través de las cuales Dios nos hace pasar. Experiencias donde no podemos tener el control de nosotros mismos, ni de las circunstancias que suscriben nuestra vida y la familia de la iglesia y de la familia, para que entonces nos abandonemos completamente al cuidado del generoso y bondadoso pastor. Pero David dice algo relevante aquí en el valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte es eso. El valle de sombra y de muerte se queda. Y cuando vas caminando por el valle de sombra y de muerte, miras al horizonte. El valle se quedará allí, pero tú seguirás al destino. Y el destino que tenía en mente David no era la muerte. No. El destino que tenía David era el banquete que su Señor le tenía preparado para que en su presencia fuera saciado.
David sabía que no tenía un pastor ejecutivo. No. Conocía bien a su pastor, que era la mano firme que estaba allí cuando los lobos venían a atacar el rebaño. Él sabía que su pastor había estado con él cuando se enfrentó a Goliat. Y David sabía que las sombras se inclinaban ante él. Y tal vez David no podía ver todos los peligros que enfrentaba, como cuando caminó por el valle de Elá. Pero David sí podía ver quién estaba con él. Y en ese momento se preguntaba, ¿a quién debo temer? Y tal vez nosotros no podamos ver quiénes están contagiados de coronavirus aquí en Montería. Si tu vecino, el que está al frente, el que está al lado, tu compañero de trabajo, tu familiar. Pero tú sí puedes estar seguro que el que cuida de ti no duerme. El que cuida de ti vela. Porque tiene una promesa sobre ti. Te llevará a casa, te sentará, aderezará la mesa y tendrás en un banquete, en el banquete de las bodas serás convidado del Cordero. Y hacia allá debe estar nuestra mirada en esta hora, querida iglesia. El valle de sombra y de muerte es apenas un sendero que estamos transitando hacia nuestro destino final. Y David aquí considera y usa una expresión bien elegida. Aunque me lleve por el valle oscuro, ese no es mi destino final. Escucha, Jesús siempre conduce sus ovejas a través del valle de la sombra y la muerte. Jesús condujo a Esteban, el primer mártir, a través del oscuro valle de sombra y de muerte, hasta el mismo camino que todos conducen al destino final. Y Esteban allí, cuando salió del valle de la sombra de la muerte, miró los cielos abiertos y vio la gloria de Jesús, parado a la diestra de Dios, que lo llevó a su gloria. La misericordia y la bondad persiguieron a Esteban todos los días de su vida. Escúchame, no importa cuando finalmente llegue la muerte a nuestras vidas. Jesús, el buen pastor, nos conduce a través de la muerte misma para habitar en su casa para siempre. Dios mismo es el final del viaje, no es el coronavirus. Y el valle de sombra y de muerte, aunque sea más oscuro, siempre nos va a conducir al mismo pastor. Y todo el coronavirus, la pandemia, son los ríos, las carreteras, los valles que nos conducen a nuestro hogar eterno en Él. De manera que, iglesia, nuestro buen pastor está pastoreándonos. Estamos bajo el cuidado de nuestro buen pastor. No puede haber dudas, incertidumbres y miedos en nuestros corazones. Tal vez no tengamos respuesta, pero Él lo sabe todo. Él tiene todo bajo su control. Y finalmente nos llevará para su eterna morada, donde estaremos por siempre y para siempre adorándole.